Saludos amigos de YouTube. Los cuartos de final entre el campeón del mundo Magnus Carlsen y el azerí Teimur Radjabov, la verdad que estaban muy parejos, ya que en el primer set habían empatado 2-2, por lo que todo se definía en este segundo y último set. Y hasta antes de esta partida, Teimur Radjabov y Magnus Carlsen habían empatado sus previas dos partidas. En esta tercera, Magnus de blancas iba a intentar meterle presión a Radjabov, ya que eran sus últimas blancas de el segundo set. Radjabov por ahí de negras iba a buscar a jugar sólido e intentar aguantar para en la última partida meterle presión a Magnus. El ritmo de juego es 15+10 y vamos a saltar directo a la acción. Abre con D4 aquí Magnus, caballo F6, C4, E6, caballo C3, ya prepara un E4 por ahí, así que alfil B4, clava ese caballo. En caso de 4 simplemente caballo por debido a la clavada. Dama C2, ya tenemos por ahí la variante clásica de la defensa Nimzo-India, cuya idea es recapturar en C3 de dama y evitar que te estropeen la estructura de peones en el flanco de dama. D5 y A3, ya le preguntas el alfil que quiere hacer. Radjabov, para no perder más tiempo, simplemente captura en C3, come dama Magnus, esa es la idea. Y C5, un sacrificio un tanto dudoso de Radjabov. La forma correcta de jugar este C5, esta ruptura con C5, es hacer caballo E4 primero. Y una vez que la dama se retira a C2, ahora sí, con el apoyo del caballo podemos jugar C5 y romper en el centro. Vemos que aquí F3 sería un error garrafal, ya que permitiría la jugada dama H4 jaque, ¿no? Y tras algo como G3, tenemos caballo por G3 aprovechando la clavada, H por G y dama por H1, ¿no? Se termina la partida ahí. Así que, bueno, pues aquí, tras el C5 de Radjabov, Magnus simplemente captura. Y D4, dama C2. Y ahora intenta sujetar ese peón en D4 con E5. E3, atacando el fuerte centro negro. Caballo C6, intentando sostener más ese centro. B4 de Magnus, intenta B5 en algunas líneas. Además ya estabiliza su peón en C5. Enroque corto y caballo F3. Ahora se amenaza B5, eliminando el defensor del peón en E5. Torre 8, defendiendo ese peón, ya preparándose contra ese posible B5 de Magnus. E4 intenta cerrar la posición aquí Magnus. Y aquí Radjabov debió haber jugado alfil G4, ya que contra una jugada, por ejemplo, como alfil E2, la jugada A5 ahora sí sería muy fuerte. Vemos que en la partida jugó A5 directamente Radjabov sin hacer alfil G4, ya que contra la jugada B5 existe la intermedia alfil por F3, atrayendo este alfil hacia la otra diagonal. Y ahora sí ya permitiría meter esta otra intermedia de negras, D3. Tocamos la dama, apoyado el peón por la dama en D8, y además vamos a saltar hacia D4, ¿no? Vemos que abrimos esa casilla para nuestro caballo. Por ejemplo, dama D1 y caballo D4. Aquí no comer en D3 daría al negro bastante actividad. Por ejemplo, dama por seguiría caballo por F3, dama por F3 por ejemplo, y dama D4. Fuerte jugada. Tocamos en C4, tocamos en A1 y contra torre B1 no podemos comer en C4. El negro tendría suficiente compensación por el material entregado debido a la gran actividad de piezas. Vemos que estamos tocando en E4, estamos tocando en C5. El blanco no se puede enrocar porque controlamos la casilla en F1 y sería una posición un tanto equilibrada. Tras E4, Radjabov jugó A5 y permite ya el B5 de Magnus, tocando ese caballo, y de a poco los peones se vuelven muy peligrosos en el flanco de dama. Ya están muy avanzados y quizás pueda ya en algún momento Magnus crear un peón pasado. Caballo E7. Y ahora fíjense la importancia de jugar A4 aquí, sosteniendo el peón en B5.
Vemos que en caso de una jugada natural de desarrollo como alfil E2, permitiría la jugada caballo de 7 tocando en C5 y contra C6, B por C6. C5 no sería tan buena idea ya que permitiría C por B5. ¿Ya? Y si tuviéramos el peón en A4 podríamos recapturar simplemente en B5. Vemos que aquí tras A4, por ejemplo, si el negro hubiera jugado caballo de 7, ahora sí podemos ver la importancia, ¿no?, de haber jugado A4 tras C6, B por C6, C5, C por B5 y A por B5. Ahora sí el blanco estaría prácticamente ya ganando en esta posición. Bueno, aquí tras A4 no jugó caballo de 7 Radjabov, jugó dama C7 tocando ese peón en C5 y alfil A3. Defiende el peón simplemente Magnus. Aquí Radjabov debe haber jugado caballo G6 y aceptar simplemente el déficit, ¿no?, en material que ya tenía, quedarse con ese peón de menos y jugar la posición. Hace caballo de 7, una ligera imprecisión por ahí y ya permite el C6, ¿no?, la idea que vengo mencionando, B por C6, C5 y caballo F6. B6, ahora sí se crea el peón pasado, además protegido. Dama B7 y alfil C4. Caballo G6. Ya buscando la casilla en F4 por ahí, Magnus simplemente se enroca y dama D7. Caballo E1 quiere llevar quizás su caballo hacia D3 para sobreproteger el peón en C5. Además también tiene ideas para expandirse en el flanco de rey con G3 y F4, meter presión sobre E5. Aquí hace alfil A6 Radjabov buscando el cambio de alfiles blancos. Magnus come para descolocar un poco a la torre. F3, Magnus defiende primero su peón en E4. Vemos que estaba tocado por el caballo en F6 para que cuando haga caballo de 3 ya no quede colgando ese peón, ¿no? Vemos que se bloquearía la defensa de la dama sobre ese peón en E4. Caballo F4 para cuando venga D3 pues simplemente cambiárselo, ¿no? Buena idea ahí de Radjabov. Torre D1, Magnus quiere jugar alfil C1, pero primero se asegura de que su torre ya esté en una posición más activa antes de jugar alfil C1. Vemos que si lo hubiera hecho directamente quedaría la torre un poquito fuera de juego, ¿no? Ahí en A1. Torre 8 y alfil C1. Quiere comer en F4, crear esa debilidad del peón en F4 y ahora sí jugar caballo de 3 para intentar meter presión sobre ese peón débil en F4. Caballo H5 intentando sostener en F4, pero ahora sí G3 de Magnus Carlsen. Caballo G6 y caballo D3. Ahora ese caballo en D3 está muy bien, está metiendo presión sobre E5, facilita la expansión con F4 y sobreprotege el peón en C5. Caballo F6 y alfil G5. Quizás pudo haber jugado aquí Magnus algo como caballo B2 para venir a C4 y posteriormente saltar y montar ese caballo muy fuerte en D6. Tras alfil G5, Radjabov tenía que haber simplemente hecho algo como dama E6 para que cuando Magnus coma en F6 recaptura en F6 y que no le revienten la estructura de peones. Hacia H5 aquí Radjabov tras alfil G5 juega H5 y ya permite a Magnus reventar la estructura de peones. Simplemente alfil por G por F y F4. Peón por y decide comer de caballo aquí Magnus, metiendo presión sobre H5. Dama G4 de Radjabov y torre por D4 de Magnus. H4 intenta meter presión sobre G3 y Magnus con buen criterio juega dama D1. Le busca el cambio de damas para aliviar la presión sobre el peón en G3. Dama G5 y dama H5 buscando a toda costa el cambio de damas. Dama E5 toca la torre. Vemos que dama por E5 sería un error fatal, ya que tras F por E sería un doble sobre el caballo y también la torre en D4. Y por ejemplo aquí tras dama H5, si hubiera jugado Radjabov algo como H por G3, Magnus con toda la calma simplemente cambiaría damas. Y si mete la intermedia de Radjabov,
simplemente rey por H2, no habría ningún problema. Por ejemplo, es F por G5, caballo por G6, F por G6 y torre F6, fortísima jugada. Metemos presión sobre G6, metemos presión sobre C6, tenemos un peón pasado en B6 fortísimo, a punto de coronar. Podemos doblar en sexta, podemos doblar en séptima, es una posición completamente ganadora para las blancas. Bueno, aquí hace dama E5 Radjabov tocando la torre y torre D7. H por G3, Magnus simplemente recaptura con toda la calma, no lleva ninguna prisa. Y dama por E4. Caballo por G6, le mete un jaque aquí Radjabov, a ver si consigue algo por ahí, ¿no? Pero rey H2 defiende ya su peón en G3 Magnus. Jaque en E2 para cambiar las damas, pero incluso cambiando damas. Tras la jugada rey H3 y F por G6, podemos ver una posición similar, ¿no? Que mostré hace poco, y tras este torre por F6 ya simplemente se rinde Radjabov, y es que la verdad que no le queda mucho más que hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué jugada puede hacer? Algo como torre B2, pues sería torre por G6, rey F8 y torre por C6. Son dos peones pasados, son tres peones de más, las torres están súper activas y es descomunal la ventaja aquí del blanco. En la última partida, Teimur Radjabov termina haciendo tablas con Magnus Carlsen, por lo que Magnus Carlsen pasa a las semifinales del New In Chess Classic. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, hasta la próxima.